Bendiciones, tengan todos muy buenas noches. La gracia y la paz del Señor estén siempre con todos ustedes. En el día de hoy vamos a continuar una vez más con nuestra clase acerca de la clase de los distintivos. Distintivos bautistas, y estamos viendo el distintivo de la teología del pacto. Teología del pacto. A ver, ¿quién puede hacer un resumen de la clase anterior? ¿Qué vimos en la clase anterior? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando del pacto eterno de redención? Ese pacto eterno de redención que hace parte de los tres pactos principales o pactos generales en los cuales los teólogos resumieron. Son tres pactos. Ellos hicieron ese resumen para que todos nosotros tengamos hoy en día prácticamente una visión general más completa de la teología de los pactos. ¿Cuáles son esos tres pactos generales? El pacto de obras, el pacto de gracias y el pacto intratrinitario o redención, como lo hablamos anteriormente. ¿Y cómo es el pacto eterno de redención? ¿De qué trata? ¿Qué hablamos en la clase pasada? Ajá. Así mismo, así es. Eso fue lo que estuvimos viendo. Estuvimos viendo también unos versículos bíblicos. ¿Se acuerdan? ¿Qué versículos bíblicos estuvimos viendo acerca que hablaban de ese pacto eterno de redención? A ver si se recuerdan por lo menos uno. Así es, según de Timoteo 1, del 9 al 10. ¿Qué hablamos allí? ¿Qué hablamos acerca de este texto? Ahí en las notas, no anotar. ¿Qué hablamos acerca de 2 de Timoteo 1:9? 1 del 9 al 10. Se los leo, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Quién puede explicar qué relación tiene este versículo bíblico con el pacto de redención? Ajá. Ajá. ¿Y dónde dice la eternidad pasada ahí en el texto bíblico? Ah, ok. Ajá. Ok. Ok. Amén. ¿Quién más? ¿Todos están de acuerdo? Así es. Amén. Qué bueno. ¿Alguien más? Gracias, hermanita, por ese aporte. ¿Quién más puede aportar acerca de eso? Recuerden, la idea es que ustedes puedan explicarlo. ¿Qué más nos dice? Habla de una salvación. Ajá. Depende de Dios. Así es. Nuestra salvación depende de Dios. Otro texto que estuvimos viendo. Tito 1 del 1 al 2. ¿Qué tiene que ver este versículo bíblico con el pacto de redención? ¿Quién puede explicar que no sea Jare, que ya ha intervenido 2 veces? Manita, diga. Ajá. Hicieron un compromiso divino. Ajá.
Ok. Amén. Bueno, dice Tito 1 del 1 al 2, dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió antes del principio de los siglos. Les pregunto, ¿qué tiene que ver este texto con el pacto eterno de redención? Que fue atemporal, ¿qué dice Carla? Ok, que Dios no miente y que el pacto se va a cumplir. Bueno, ¿quién más? Ajá. Ujú. Ajá. Ajá. Ajá, así es. Ok. Listo. ¿Y cómo explicas el término conforme a la fe de los escogidos? Que un aminiano no te diga, ah, pero es que ahí dice que conforme a mi fe. ¿Cómo le explicarías allí que esa fe, quién la puso también? Dios la puso también. Entonces Dios mismo pone la fe al elegirlos y Dios mismo confirma ese pacto. Es Dios, todo lo hace Dios. ¿Cuál es el versículo de la Biblia, del Nuevo Testamento, donde nosotros podemos encontrar tácitamente que dice pacto eterno de redención? Ajá, Hebreos 13, 20, 21. Entonces, cuando usted le digan, mira, ¿cómo así que un pacto de redención? Usted hace la fácil, se viene a Hebreos 13, 20, 21 y dice, sí, mira, aquí dice pacto eterno de redención. Leo para ustedes, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga actos en toda buena obra para que hagáis que su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo explicaría usted este texto enmarcado dentro del pacto de redención? ¿Cómo lo explicaría usted? O la pregunta que les vengo haciendo, ¿qué tiene que ver este texto con el pacto de redención? Imagínense que usted tiene a alguien y usted empieza a hablar de la teología del pacto y habla de un pacto de redención y la persona dice, muéstramelo en la Biblia. Y usted va a Hebreos capítulo 13, del verso 20 al 21, ¿y qué le dice? Ajá. Ajá, ¿dónde están? Uh-huh. Ajá. Ajá. Ok, ¿cuál es el propósito? ¿Dónde está ahí? Para a ver, muéstranos para ver, Jare. Recuerde que le están explicando a una persona sobre el pacto. Ajá. Ajá. Capacidad. Así es. Hombre, qué bueno, qué bueno. Ya no, a Jared le queda prohibido participar. Ajá, listo. Qué bien. Dale, Jonathan. Dale, dale, no te preocupes.
Micrófono, por favor, micrófono. Es para que lo de las redes te escuchen, Jonathan, ¿oíste? No vayas a creer que es alguna... No. O sea, vamos a hacerla, tratar de imaginarnos. Ajá. O sea, obviamente no podemos, cómo fue eso, pero de acuerdo a lo que dice el texto, podemos inferir de la siguiente manera que el padre le dijo al hijo, vas a morir, te voy a matar, tienes que morir y tienes que derramar tu sangre para que esa sangre, lo que vemos en el 21, haga aptos en toda buena obra a aquellos por los cuales vas a morir. Pero te prometo también que vas a resucitar, porque es lo que dice aquí y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. En este caso, o sea, ahí vemos que están hablando los dos, por decirlo de esa manera. O sea, el padre diciéndole al hijo, ven acá, dime padre, te va a tocar bajar y te va a tocar morir y derramar la sangre por aquellos que yo escogí desde antes de la fundación del mundo. Pero tranquilo que te voy a resucitar. Después que mueras, derrame tu sangre, te voy a resucitar. Y vas a recuperar, o sea, ya todos sabemos la historia, la gloria con la que... Ok. Ya me entiendes. Qué buena representación, Jonathan. Vamos bien, vamos bien. Vamos a ver más texto. Otro texto, Efesios 1, del 4 al 5. Efesios 1, del 4 al 5. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pregunta, ¿qué tiene que ver este texto con el pacto de redención? ¿Quién explica? ¿No? Democráticamente no me obliguen a hacerlo. Ya primero el hombre. Ajá. Ajá. Antes de la fundación del mundo. Ajá. Entonces, con ese propósito de que fuesen santos y sin mancha delante del final, fuesen glorificados. Listo. Listo. ¿Cómo lo relaciona con el pacto eterno de redención? Ok. Ok. Qué bien, qué bien. Vamos a otro texto. Primera de Pedro 1, del 18 al 20. Primera de Pedro 1, del 18 al 20. Estos son los textos que se supone usted va a utilizar, ¿cierto?, a la hora de explicar el pacto de redención. Leo para ustedes, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Dónde está allí la relación con el pacto de redención? Momento del Señor, amén. Está citando nuestra naturaleza. Ajá. Cuente. Está citando nuestra naturaleza. Después de Adán y Eva, cuando ellos desobedecieron, toda la humanidad viene bajo la misma naturaleza. Ajá. Entonces, Él nos rescata de esa naturaleza, pero también nos advierte ahí o nos dice que antes de la fundación del mundo fuimos escogidos. O sea, que la elección de esas personas no son aquí en este mundo ni en este tiempo. Así Es desde la eternidad. Y Él los rescata entonces de esa condición en que vienen. Ok, entonces el hermano dice que, dale. Ajá.
ahí es bueno ver lo que dice el versículo 20, donde nombra que el Hijo estaba preparado para esta misión. Y ahí lo responde una vez desde cuándo. Estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Ahí no está hablando de la temporalidad de este pacto. Y igual, pues, nombra de que esto era un misterio que apenas se está manifestando en estos últimos tiempos. Y en los primeros versículos, aquí, pues, nombra, pues, la obra que hace este pacto, con sangre preciosa, cordero sin mancha, que era para redimir a los escogidos. Entonces, digamos que estos versículos responden un poco la definición que dio Jared de que es un pacto divinamente sancionado entre las tres personas de la Trinidad para la salvación de los escogidos y para su gloria. Entonces, amén, qué bien, qué bien. Seguimos. Juan 17, del 2 al 3. Juan 17, del 2 al 3. Dice la palabra del Señor: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pregunta: ¿qué tiene que ver esto con el pacto de redención? ¿Dónde ven ustedes el pacto de redención aquí? Pastor, en el acuerdo de que el Padre, que el Hijo debía ser enviado por el Padre. Exacto, así es. El Hijo fue enviado por el Padre. Pregunta: ¿cuándo lo envió? Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Otro texto que conocen ustedes bastante: Romanos 8, del 29 al 30. Romanos 8, del 29 al 30. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Dónde está el pacto de redención ahí? Ajá. Amén. ¿Lo conoció de dónde? Desde la eternidad. Amén, qué bueno. ¿Alguien más? Lo conoció también quiere decir los amó. Los amó, qué bueno. ¿Cómo fue ese conocer? ¿Ustedes se imaginan? No podemos imaginar porque no sabemos. No sabemos, pero por fe creemos que el Señor a los que llama, los llama porque los conocía de antemano. Y es que a veces se nos da la idea como que Dios, había un caldero ahí, Dios elegía y tomaba como si el estilo me da la ganario. Yo escojo, pero no, vemos que hay un proceso, hay un conocimiento anterior. ¿Cuándo? No sabemos, pero todo eso se dio en la eternidad, Por último, Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Este sí está complicado, vamos a ver. Bueno, ahí vemos ese libro de la vida es como una especie de membresía de Dios. Ajá. En la cual están anotados el nombre de sus ovejas o de los salvos. Amén. Desde antes de la fundación del mundo. Qué bueno, qué bueno. El hermano está bien, el hermano está bien. Así que todo esto sugiere que ese sacrificio de Cristo como el Cordero estaba planeado desde el principio del mundo, y eso refuerza la idea de un pacto eterno, un pacto que ya existía antes de que todo lo que existiese viniera a la realidad que nosotros conocemos. Vamos a Isaías 53:10. Isaías 53:10 dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos,
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será su mano prosperada. Pregunta, ¿dónde está el pacto de redención aquí? Uh-huh. Ajá. Ajá. Tiene que ver con su sacrificio, con su sangre derramada que se había pactado antes, desde la fundación del mundo. Aquí se está profetizando el sacrificio de ¿quién? De Cristo. Y si se está profetizando el sacrificio, que hacía parte de un plan eterno. Seguimos, Hebreos 9:15. Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniera muerte para la remisión de los transgresores que había bajo el primer pacto. Los llamados recibían la promesa de la herencia eterna. A ver, ¿cómo se explica aquí el pacto de redención? Uh-huh. Ajá. Amén. ¿Quién? Así es. ¿Quién más? Había una promesa eterna. ¿Quién más? Allá están jugando con el micrófono. Dale, Miguel. No. Maybe. Bueno, ¿quién más? Solo los elegidos recibirán esa promesa. Solo los elegidos. O sea, los elegidos ya también están allí, escogidos en ese pacto, fueron escogidos en ese pacto. Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Dónde está allí? Conforme al propósito eterno. Exacto. Gálatas 4, del 4 al 5, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijo. Miren esa frase, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. O sea que cuando Cristo llegó también aquí a la tierra, eso estaba fríamente calculado. No fue casualidad, ni así que usted no se va a lamentar y que Señor, ¿por qué no viniste ahora? No. Dígame. Ajá, así es. Uh-huh. La promesa, así es. Ok. Amén. Bueno, entonces ya saben, no fue casualidad que Cristo llegara en ese tiempo. Eso también estaba precisamente calculado, que llegara exactamente allí, en ese tiempo, cuando los romanos estaban como estaban, cuando los judíos estaban como estaban, en ese tiempo preciso. Eso demuestra que todo hace parte de un plan, que la cosa no se está improvisando, que hay un plan donde Dios lo va revelando y mostrando a través del transcurso de la historia. Y ese plan se llama el plan eterno de redención. Mateo 25, verso 34, dice, entonces el rey dirá a los que están a su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Dónde está el pacto eterno de redención allí? Todo estaba preparado. Ajá. ¿Y qué más? Hay unos detalles ahí. Recuerden, dice, venid, benditos, ¿de quién? De mi Padre. Venid, benditos de mi Padre. ¿Ven? Ajá. Ajá.
Desde antes de la fundación del mundo. Así es. ¿Ve? O escogidos de mi Padre también, así es. ¿Y qué se les va a dar a estos benditos escogidos del Padre? Un reino preparado. ¿Desde cuándo se preparó ese reino? Según el texto, desde antes de la fundación del mundo. Desde antes. O sea que nosotros heredamos un reino. Y vamos a ver si nos da el tiempo hoy y vamos a alcanzar a hablar acerca de eso. Ese reino que nosotros heredamos. Así que nada es casualidad, nada es casualidad. Nada, mis hermanos. Y si nada es casualidad, quiere decir que todo hace parte de un plan eterno de redención. No se le olvide, plan eterno de redención. Y estamos viendo entonces en el día de hoy los textos bíblicos que corresponden a ese texto y que bíblicamente nos hablan de ese pacto eterno de redención. Ahora bien, vamos a alcanzar a ver el compromiso del Padre en cuanto al pacto eterno de redención. Creo que hoy lo alcanzamos a ver. Vamos a ver si nos da el tiempo. Vamos a ver los compromisos. Perdonen aquí, listo. Entonces, el pacto eterno de redención es un compromiso divinamente sancionado, que ya vimos las citas bíblicas donde aparece, donde la Biblia nos habla de pacto eterno en hebreo y demás textos. Bueno, ahora este compromiso este pacto implica unos compromisos, unas responsabilidades que tiene el Padre, unas responsabilidades que tiene el Hijo y unas responsabilidades que tiene el Espíritu Santo. Y es necesario que entendamos que este pacto también es un compromiso, y ahora nos vamos a centrar en el Padre, donde el Padre en su compromiso entrega a su Hijo, a su siervo. Él da a su siervo. ¿A quién se lo da? Al pueblo. Se lo da al pueblo. Y esto se describe en uno de los textos maravillosos que encontramos en los profetas, en Isaías 42, del 1 al 7. Ahí muestra cómo el Padre envía a su Hijo, a su siervo, y también no solo lo envía, sino que le da una promesa de que va a ser sostenido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Entonces aquí estamos viendo que hay un plan, que este acto no es accidental, no es atemporal, nada. Es un compromiso planificado desde la fundación del mundo con el propósito de redimir a los escogidos. Y la Trinidad misma está involucrada aquí en este pacto. Así que vayamos a Isaías 42, del 1 al 7. Isaías 42, y vamos a ir detallando ese pasaje bíblico para ver cuál es el compromiso que hizo el Padre, qué es lo que tiene que hacer el Padre. Isaías 42, aquí prácticamente Isaías nos presenta una profecía mesiánica donde Dios revela su compromiso en el pacto eterno, enviando ¿a quién? A su Hijo, el siervo. Y este pasaje establece que el Hijo viene siendo un mediador y salvador para las naciones, que va a ser sostenido por el Espíritu Santo. Así que cada versículo que encontramos aquí en Isaías nos ofrece un entendimiento profundo del rol de Cristo como siervo y también de la relación que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para cumplir el pacto eterno. Vayamos a Isaías. Isaías del 1 al 7. Voy a leérselo para ustedes. Dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Dónde encuentra usted esas palabras en el Nuevo Testamento? En el bautismo de Jesús, ¿se acuerdan? Cuando Juan lo dice y el Espíritu Santo llega y escucha una voz. ¿Y qué voz es la que escucha? Este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia, contentamiento. Y dice: he puesto sobre él mi espíritu. Entonces, ¿cuál era la clave? ¿Qué tenía que ver Juan sobre el elegido? ¿Qué tenía que ver? Al Espíritu Santo descender. Porque aquí se está prometiendo
que la simiente, que el elegido, iba a estar respaldado por el Espíritu de Dios. Ahora entienden por qué Juan dice, y vi que el Espíritu descendía como paloma y la voz del cielo y ta. ¿Sí ven? Seguimos. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperan su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré como por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tiniebla. Entonces, lo primero que vemos allí en el primer versículo de Isaías es la presentación de ese siervo elegido. Es nuestra presentación, por eso ustedes ven que ahí dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, y he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá algo, que justicia. Y es precioso que Isaías empieza con esa declaración solemne, he aquí mi siervo. El padre que está haciendo aquí, llamando a su hijo. ¿Y cómo lo llama? Mi siervo, destacando la posición de Cristo como aquel que cumple la voluntad divina, el siervo de Dios. Y este título no solo indica el rol del hijo en el plan de redención, sino que también resalta la disposición de servir al Padre en completa obediencia. Y la siguiente frase que vemos allí en el texto dice que yo lo sostendré. O sea que hay un compromiso del Padre. Yo lo sostendré. El Padre va a respaldar a su hijo. Ojo, tengan eso en cuenta. El Padre va a respaldar a su hijo. Por ende, si usted me dice, cuando llegue el hijo, ¿cierto? Todo el que cuando vea que llegue el hijo y diga que conozca al Padre, debe de identificar si el hijo viene del Padre o no viene del Padre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque conoce al Padre. Ahora ustedes van a entender en el Nuevo Testamento cuando Jesús le habla a los fariseos y le dice que si ustedes conocen al Padre, me conocieran a mí. ¿Ven cómo va todo allí relacionado? Esas discusiones con los fariseos y demás, todo eso era... Jesús muchas veces les decía, es que ustedes no han leído, es que ustedes no saben y demás. Entonces, ahora, si yo veo al hijo haciendo unas obras sobrenaturales y yo conozco que el único que puede hacer esas obras naturales es el Padre, entonces, ¿cuál va a ser la evidencia para yo reconocer cuando venga el hijo? El poder del Espíritu de Dios sobre él. Entonces ustedes van a encontrar a Jesús diciéndole, vean, si quieren no me crean a mí, pero crean en las obras, porque las obras que yo hago no son cualquier obra, sino son obras ¿de quién? Del Padre que me envió. Entonces, aquí claramente está mostrando que el Señor va a sostener al Hijo, que el Hijo no va a estar solo y que tendrá un apoyo incondicional. Ahí revelando, ahí vemos un vínculo de confianza y cooperación para el cumplimiento del pacto. Además dice, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Eso refuerza ahí esa relación especial. Y sigue diciendo también, le he puesto sobre mí, ¿qué? Le he puesto sobre él mi espíritu. Aquí va introduciendo Isaías un papel esencial del Espíritu Santo en esta misión, que el Hijo iba a estar respaldado por el Espíritu. El Espíritu.
Y el Espíritu Santo no solo sostiene a Cristo, sino que le va a dar el poder. El poder. Mostrando, ahí estamos viendo esa unidad perfecta. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una colaboración preciosa. El Padre envía, el Hijo ¿qué hace? Obedece, y el Espíritu ¿qué hace? Fortalece y respalda al Hijo. Eso es un acto precioso que de hecho vemos en el cumplimiento del bautismo de Jesús en Mateo capítulo 3, verso 16. Y finalmente el versículo 1 dice, y traerá justicia a las naciones. Aquí declara una misión que va a hacer esta persona. ¿Va a qué? A traer justicia a las naciones. Es una declaración universal de Cristo. Va a ser el juez de todas las naciones. O sea, pero también recuerde, dice a las naciones, o sea que no vendrá solamente por Israel, sino que vendrá por todo el mundo, por todo el mundo. Y aquí justicia no solo implica rectitud, sino también implica restauración. Está diciendo que esta persona viene a restaurar a todas las naciones con Dios. Entiendo que todas las naciones son los elegidos, escogidos de toda lengua y nación. Así que va a haber restauración y redención para todas las naciones. Vamos hasta el verso 2, después el miércoles que viene seguimos. Dice el verso 2, y aquí vemos la humildad del siervo. Dice, no gritará, ni alzará su voz, ni hará oír su voz en las calles. Así que después de describir la fortaleza y el respaldo divino del siervo, Isaías ahora destaca cómo va a ser el carácter de humildad de esta persona. Dice, no gritará. Y eso subraya ahí que el Mesías no impondrá su autoridad con agresividad. No va a ser agresivo, sino que en lugar de actuar como esos líderes y militares de ese tiempo, su carácter va a ser manso, pacífico. ¿Les parece eso a Jesús o les parece eso a Jesús? De manera que, ¿qué? De manera complementaria a esto, Jesús también va a ser ¿qué? Dice que no, dice, ni alzará su voz en las calles. Ahí va a ser una persona pacífica, el Mesías va a ser pacífico, no buscará llamar la atención. Por eso ustedes ven muchas veces en el Nuevo Testamento que Jesús hace los milagros y dice, haga silencio, no vayas a decir nada todavía. ¿Sí ven? Porque va a buscar ese carácter. No va a alzar su voz en las calles, quiere decir que no va a buscar esa fama para que todo el mundo ande detrás de él. No la va a buscar, pero le llega. Pero recuerden que él no lo busca ni tampoco va a ser un revolucionario, sino que va a ser discreto, enfocado en la transformación interior de las personas, en lugar de ser un revolucionario. El verso 3, ya dejamos hasta aquí, porque aquí sí habla de unas cosas interesantes, cuando dice, habla de la caña cascada y demás. Bueno, dice el verso 3, cuando voy a leérselo mejor, dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea, por medio de la verdad traerá justicia. Aquí está la misericordia del Hijo. Usted se preguntará, pastor, ¿y qué es la caña cascada? ¿Algunos han leído de esa caña cascada? Nadie. Bueno, la caña cascada era prácticamente como una especie de rama que ustedes ven allá, de una especie de árbol que crecía, pero era muy delgadito, que crecía ahí a la orilla de los manantiales o de los oasis que se encontraba. Era así como una palmera. Eso era la caña cascada. Pero esta caña cascada con el viento era fácil de doblarse. Era muy fácil de doblarse. De hecho, en la antigua sociedad de Israel y en el mundo cercano, esas cañas eran comunes y corrientes porque crecían muchos cerca de los cuerpos de agua. Usted donde veía agua en el desierto, ahí estaba una caña cascada. Póngale decirle así, como una palmera que se doblaba siempre por el viento. Entonces mire que dice que no quebrará la caña cascada. O sea que a esos frágiles y débiles, esos que son de poco valor para la sociedad, el Señor, ¿qué va a hacer? Los va a fortalecer,
no los va a terminar de aplastar, sino que los va a fortalecer. Eso es lo que Isaías nos está diciendo aquí, cuando dice que el siervo no quebrará la caña cascada. O sea, está enfatizando el carácter misericordioso y compasivo que va a tener en Mesías. En lugar de desechar esa planta que hasta con el viento se dobla, el Señor la va a fortalecer, a fortalecer. De la misma forma también trata significativamente la parte que dice, ni apagará el pábilo que humea. El pábilo era como una especie de mechones de la época. Ustedes saben que esos mechones, ¿cierto? Cuando ya o estaba sucia, ¿cómo era lo que le echaban? La gasolina, el agua para que el querosene para que alumbrara. Y si la mecha estaba sucia, ¿qué hacía? Botaba era más humo de lo que alumbraba. Entonces dice aquí que el siervo sufriente no va a apagar el pábilo que humea. Entonces, cuando el pábilo estaba humeando, el mechón estaba humeando, ¿qué hacía la persona? Lo desechaba. Aquí dice que Cristo no lo va a apagar, ni lo va a botar, sino que lo va a fortalecer, enfocando así que aquellos que en esa época, cuando Él llegue, tengan su fe ahí, que esté como disminuyendo, estén faltos de fe, el Señor la va a fortalecer cada día más. A fortalecer cada día más. Vamos a dejar hasta allí, mis hermanos, y el próximo miércoles vamos a seguir viendo todo este texto de Isaías y vamos a desarrollarlo así versículo por versículo, y voy a tratar de ir explicándole para que vayan entendiendo la función que va a hacer el Hijo cuando lo envíe, para que cuando estemos viendo en el Nuevo Testamento, entonces ya usted va a leer el Nuevo Testamento y ya va a tener las funciones de Cristo aquí, y no le va a tomar por sorpresa lo que Él va a hacer. ¿Les parece? Bueno, hemos terminado hoy y seguimos el próximo miércoles. No se pierda las clases, en lo posible, si usted puede, se repite las clases que están allí por YouTube, para que no venga crudito el miércoles. Recuerde que yo siempre hago preguntitas, entonces siempre es bueno que repase y vaya tomando notas allí. Así que adelante.